se dan cuenta que parece ser que la grasa de nuestro cuerpo es un lugar donde se puede esconder el SARS-CoV-2 y permanecer ahí, de tal manera que cuando tú bajas tus defensas, él puede volver a atacar. Hola, mi Marti. Buenas tardes, Marielita. Como siempre, me encanta tener el placer de poder compartir esos micrófonos contigo, aunque sea a la distancia. Mi amor, pero tú ya estás con ese micrófono como el de Madonna. Mío. Marta, estás cada día más tecnológica. No, lo que pasa es que mi oficina, aunque te parezca increíble, yo tengo dos oficinas, una donde es el consultorio abajo y otra en el segundo piso. Ya. Increíble, pero al lado de nosotros hay un lugar que se especializa en ayudar a los niños a que puedan recuperar su capacidad para hablar, sus capacidades motrices. Y a veces hay unos gritos que no te digo. Ya, sí, sí los he oído, sí los he oído. Siempre, siempre hay, pues, obviamente en las casas siempre hay algo, siempre hay algo. Pero bueno, en las oficinas también, ¿no? Por eso es que las cabinas de radio son así como, son totalmente sonorizadas. ¿Cómo se dice? Sonorizadas, se dice Pacho, para que no entre ni un solo ruido. Eso pasa en las cabinas, pero no pasa en otros lados, ¿no? Bueno, Martita Ríos, vamos a tratar sobre las células grasas que podrían ser un reservorio para la infección del COVID-19. Sabemos que hay COVID, la gente está vacunada, pero hay COVID. Sabemos que no hay letalidad, pero que sí la gente se está enfermando de COVID, que es lo que les llama la atención, ¿no? Pero que la mayoría de personas que están en las UCIs y que están en los hospitales son los no vacunados. Los que están vacunados sí pueden estar con COVID, pero realmente no con complicaciones. Pero lo que tú dices, Marta, es interesante porque puede ser una persona que esté vacunada, pero que tenga un reservorio de grasa importante donde el COVID encuentra un hogar. Exacto, eso es lo que acaban de llamar la atención los científicos, ¿no? Lo que están diciendo es la Organización Mundial de la Salud ya ha aceptado que existe una situación que se llama COVID de largo plazo. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Quiere decir que una persona que ya salió negativa con el COVID sigue sintiendo algunos síntomas. Ya. 3, 4 meses después. Por ejemplo, cansancio crónico, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir. Entonces, también se ha visto y también la Organización Mundial de la Salud define como este COVID de larga permanencia, es cuando muchas veces ya te salió negativo, tú ya te sentías muy bien y 3 meses más tarde vuelves a tener los mismos síntomas, cansancio crónico, dificultad para dormir, dificultad para concentrarse. Okay. Entonces empiezan a hacer un estudio y se dan cuenta que parece ser que la grasa de nuestro cuerpo es un lugar donde se puede esconder el SARS-CoV-2 y permanecer ahí, de tal manera que cuando tú bajas tus defensas, él puede volver a atacar. Okay. Entonces lo que están diciendo es que llegaron a esta conclusión porque cogieron tejido graso de personas que habían fallecido por COVID y al estudiar ese tejido encuentran SARS-CoV-2 activo. Perdón, pero entonces no se comporta como un virus respiratorio, pues. Es, lo que están diciendo ellos es, lo que acabamos de encontrar es esta situación que llama la atención, ¿ya? Se Y mira, comporta como un virus de otra ya, manera. sí, porque todo Como un esto, todo, herpes, se comporta como un VIH, se comporta de otra forma, ¿no? ya, ahora, la ciencia sí sabía antes que la grasa es un reservorio donde se quedan virus como el VIH y que la grasa es un reservorio donde se quedan virus como el de la influenza normal que teníamos. Eso sí lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que el SARS-CoV-2 también, ¿ya? Entonces, cuando tú coges, lo que hicieron estos científicos también fue coger tejido graso de una persona que había sido sometida a una operación de cirugía bariátrica. Generalmente para ser sometido a una cirugía bariátrica tú tienes que haber tenido un grado cierto de obesidad. Entonces cogen el tejido graso de esas personas y empiezan a separar todos los componentes de ese tejido graso. Es decir, las células grasas maduras, las bebés, porque hay células grasas bebés, y otros componentes del tejido graso, y empiezan a poner en contacto, a propósito, la infectan con SARS-CoV-2, cada uno de esos componentes por separado. Y ahí se dan cuenta que si yo pongo un SARS-CoV-2 a una célula de grasa, sí la infecta y se replica.
Pero si yo pongo ese mismo SARS-CoV-2 a una célula de grasa bebé, que tiene otro nombre, en ese momento no se infecta la célula bebé, pero empieza a producir una lluvia, una cantidad impresionante de moléculas inflamatorias. Y esas moléculas inflamatorias son las que te causan el cansancio crónico, la dificultad para dormir, la dificultad para concentrarte. Entonces ellos atribuyen a como ya sabemos que las células grasas tienen la capacidad de ser un reservorio donde se oculta el SARS-CoV-2 y ya te sale el resultado negativo y tú dices, bueno, está todo bien, ¿verdad? Vuelves a trabajar y sin embargo sientes este cansancio. Es porque como está ahí escondido y al contacto con las células bebés de grasa, empiezan las células bebés a emitir esta cantidad impresionante de moléculas inflamatorias y son las mismas familias de las moléculas que han encontrado en personas que han tenido mortalidad por COVID. Ya. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, si esto es así, la recomendación para el público en general sería, por favor, no aumente su grasa. O sea, la que tiene ya no se comporta igual. Es la grasa bebé, la que está recién volviéndose a formar, la que tiene más capacidad de inflamarte. Ok, esa es la más peligrosa. La nueva, ¿ya? Ujú. Entonces, todos los que nos están escuchando ahorita tienen la oportunidad de decir, yo no voy a permitir tener una infección que tal vez sí que puedo ser hasta asintomático y sin embargo, con el pasar del tiempo empiezo a desarrollar cansancio crónico, dificultad para concentrarme, dificultad para dormir. Ok, Entonces, si no quieres Martita, pasar por eso, la recomendación es no generes una grasita nueva. Quédate con la que tienes y si puedes ir bajando mejor, pero no generes nueva. claro. Martita, pero a ver, el SARS-CoV normal, uno, también pasa lo mismo, se queda allí y también afecta a las células grasas bebé y también es inflamatorio, o esta característica es del SARS-CoV-2. ¿Qué dicen los No, científicos? lo que están viendo, esta característica es del SARS-CoV-2. Ok, ¿Ya? Al punto que cuando hay un científico que, mira, realmente es impresionante cuando él dice, tal vez ese sea el talón de Aquiles que el virus utiliza para evadir nuestra respuesta inmunitaria protectora, escondiéndose en la grasa. Eso lo señala un profesor de medicina comparada e inmunología de la Facultad de Medicina de Yale. Ok, el señor se llama Vishwa Deep Dixit. Entonces, lo que quiero explicarle a la gente es que es muy importante que no aumente la grasa. Porque en la grasa nueva, en la grasa bebé, es que vamos a tener esta respuesta inflamatoria tan grande. ¿Ya? Esa sería mi mayor recomendación. bueno, Ahora, ojo, que la explicación que ellos hacen, y es muy, muy real, dicen, miren, nuestro cuerpo tiene mejor armado el ejército del sistema inmune donde está en contacto con la superficie y con el medio ambiente. Por ejemplo, la piel tiene muy buen sistema inmune. La entrada por la nariz tiene muy buen sistema inmune, todo lo que es el tracto gastrointestinal, porque sabemos que va a entrar bacterias y virus por la alimentación, pero en las células de grasa el sistema inmune como que está más dormido, como que no estaba preparado para hacer semejante desarrollo. Entonces, por eso es que él encontró un talón de Aquiles en nuestro cuerpo para quedarse ahí escondidito hasta cuando puede, pero sigue produciendo inflamación. ok. Y hay cierto lugar, o sea, hay cierta grasa localizada que puede ser más propensa a ser atacada por el SARS-CoV-2 que otros Sí, lugares de grasas. es correcto, encontraron que la más propensa es la del abdomen. El abdomen es el problema, ¿no? La grasa Es abdominal es realmente la que te friega. la que marca nuestro estado de salud. Entonces yo cuando leí esto, créeme que me quedé así porque dije, bueno, y claro, ellos repiten una y otra vez, hasta ahora la gente tiende a pensar que la grasa es solo un tejido de reserva de energía. No, la grasa emite un montón de órdenes y se van directamente al torrente sanguíneo porque tienes hartísima vascularización, tienes en todo lo que es los tejidos grasos. Entonces la gente eso es lo que no lo ve, solo piensa que es un reservorio de energía. Por eso es que si tú te pones a hacer, por ejemplo, vamos a suponer que la gente ahorita engorde mucho por Navidad y fin de año, ¿ya? Ok, Vamos a imaginar. Y luego se pone a hacer alimentaciones de dietas drásticas, ya. es peor porque es como si tuviéramos, normalmente todo este proceso inflamatorio, el cuerpo lo trata de atrapar en más grasa, creando de nuevo capas de grasa. Y luego tú lo sueltas bruscamente y se dispara más hacia los tejidos. Entonces, tienes que empezar un plan para bajar de peso, pero poco a poco. Ok,
Poco a poco, ok. Pero ese poco a poco, Martita, hay gente que con 2 días que come ya se infló otra vez. Bueno, aquí aclarémosles a las personas que cuando comen, por ejemplo, una gran cantidad de harina de trigo o de azúcar o de arroz o papa, me van a subir un 2% de peso automáticamente al día siguiente. Eso se llama retención de líquidos. No necesariamente es grasa, ¿ya? La grasa la vamos a ver, por decirte, en la bioimpedancia. Y sí, cuando tú comes un postre cargado de todo tipo de combinaciones, tiendes a engordar rápido. Por eso mi recomendación ahorita es, está bien, anda y disfruta de las fiestas, pero trata de que antes de llegar a la fiesta hayas hecho un snack saludable para no llegar con tanta hambre, porque si llegas con mucha hambre es difícil controlar las porciones que vas a comer. Se Y luego acaba de mar, Dios mío, uno llega y, y, quiero comer y, todo. y disfruta de la fiesta, ¿ya? Llega y come porciones pequeñas de todo un poco. Ahora, ¿cuál es también mi otra recomendación? Pon una fibra en un vasito, disuelve en agua y tómatelo justo antes de empezar la gran comida. ¿Por qué? Porque la fibra va a ir frenando la velocidad a la que se va a convertir en glucosa. Qué buena recomendación. Claro, Sí, que no y te vas a ir relaja. con esa hambre deliciosa, ¿no? Que uno dice, qué hambre más rica que tengo, quiero meterme en la boca. El primer bocado quiero que sea un bocato di cardinale, o sea, que es una cosa deliciosa. ¿Ah? Pero Ya, bueno, no importa, no lo que importa. pasa, Marielita, es que cuando ya llegas con hambre frente a un banquete delicioso, tú puedes comer 3 veces lo que te hubiera dado placer. 3 veces. Entonces, si llegas sin hambre, tú puedes sentir el mismo placer, pero comiendo una porción, o sea, una ración de lo que hubieses llegado cuando estás con hambre, lo vas a triplicar. Muy interesante, Martita. La verdad es que yo creo que justamente antes que de entrevistar a ti, tuve a una endocrinóloga, a una doctora endocrinóloga de Sanofi, de Colombia, y también hablaba del tema. Dios mío, es Navidad y todos ustedes se ponen a hablar de comida, que no coman, que no coman, que ejercicio, que no coman, que no coman, que no coman. No, no, ¿sabes por qué? El postre de la cabeza, el postre, el ¿Sabes? relleno, el pavo, Sí, el sí, pavo. por eso yo decía, no, no debería ni aceptar esta No, entrevista porque Marta, voy a está bien, tú molestar. eres la gran Grinch de la comida, o sea, eso estamos clarísimos, no pasa Gracias, gracias. absolutamente nada, no pasa No, nada. no, 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 pero ya te voy a mandar una sorpresita que te va a encantar, que es unas galletas deliciosas que lo que te hacen es ayudar a bajar de peso y están Wow. riquísimas. Ajá, ya te las voy a mandar de regalo de Navidad. Cuéntame, ¿qué tienen esas galletitas? O sea, tienen una harina que se patentó especialmente para que tú nunca eleves los niveles de glucosa, entonces se mantiene la capacidad de quemar grasa, pero te da una cantidad de proteína justo en un Importante. balance ideal, importante, que te quite el hambre. Entonces, Ya, comer 2 galletitas de esas antes de ir a un banquete, aparte las galletas son deliciosas y ya, tienen chocolate al 100%, o sea, ya, ok. chispitas de chocolate. Entonces yo digo, bueno, si yo me como unas 2 galletitas de esas y luego entro a mi banquete, es como si me hubiera hecho un snack que balancea perfectamente mi capacidad, mi estado de ánimo para no comer en exceso y luego voy y como, ¿ya? Claro. Y si a eso le pongo antes la fibra, me ayuda aún más. Ahora, esto, yo te digo, lo que me comentaba alguien antes, me decía, pero ¿y el trago? El trago. Le digo, bueno, toma hartísima agua antes de ir a tomar trago para que te sea más fácil eliminar las toxinas del trago y no te coja tan rápido y puedes disfrutar más con tus amigos. Así que Increíble, ¿no? bastante agua, bastante agua. Parece que nos fuéramos a una guerra. Dios mío, increíble. Lo que pasa es que como en el 2020 no hubo celebraciones ni nada, yo creo que la gente está pues aguantada, como en sus marcas listos fuera y todo el mundo pues, Exactamente, sí, sí. Yo me he dado cuenta que hay una gana terrible de ir y abrazar a todo el mundo. O sea, estás con la gana contenida y es inevitable. O sea, yo veo a una amiga que no la veo hace tiempo y me lanzo a abrazarla porque antes tú tenías miedo de que esa persona te diga distanciamiento y tú no te acercabas. Pero claro. como ahora hay digamos, nos hemos relajado un poco, ya, como tú dices, como estamos todos vacunados, entonces tú dices, déjame darte un abrazo. Sí, Claro. está pasando eso, estamos como contenidos. ¿Tú ya tienes la tercera vacuna, Marta? No, todavía no, tengo que ponerme el booster. Ujú. Ya, claro que sí, hay que Sí, ponérselo. sí. Tú ¿Tú ya, ya lo alcanzaste a poner? Sí. yo ya. Pasaste de los 6 meses tú, porque tú te lo pusiste antes que yo. Me la puse para finales de abril, los últimos días de abril. Por eso Ujú. ya Sí, te toca. me tengo que poner para estar tranquila. Y Apura, porque, por si no, no te doy el abrazo de fin de año. no, no, ya me voy a poner. Estaba solamente ocupada en el trabajo, pero ya, en serio. De Martita, hecho. qué lindo como siempre tenerte. ¿Algún otro cosa más que nos quieras decir antes de finalizar? Sí, mira, yo quería comentarte que hace poco condenaron a 4 meses de cárcel a un chef por haber matado a una persona e intoxicado a unas 25.
Esto fue en Reino Unido, ¿ya? No. Nos puede pasar a cualquiera. ¿Por qué? Lo que hizo este chef, que era muy famoso, fue que estaba preparando una carne molida. ¿Ya? Cuando tú trabajas con carne molida, al romper la carne, lo que va a pasar es que liberas más agua y las bacterias de afuera, de la superficie de la carne, entran a contaminar todo el producto. Y luego ellos, como estaban un poco apurados, cocinaron en grandes cantidades y mira que a veces cuando reunimos muchos amigos, cocinamos para 20. ¿No? Entonces cocinaban en una cantidad importante en una paila y no se percató el chef de ponerle el termómetro para ver si toda la carne había llegado a la temperatura donde puedes matar todas las bacterias, que es más o menos 74 grados. Y lo que hizo fue asumir que ya había llegado y parece ser que una parte no alcanzó la temperatura. Entonces, cuando guardó el producto, que lo guardó primero poniéndolo en recipiente externo con hielo para que baje la temperatura, que es lo correcto cuando tienes cantidades grandes. Tú no puedes coger la cantidad grande y guardarla en la refri, porque se va a demorar en llegar al frío al centro y puedes enfermar a todas las personas que van a comer. Entonces, ellos sí lo tenían claro, recibieron el producto en hielo, ¿verdad? O sea, alrededor del recipiente donde estaba el producto cocinado, pusieron agua con hielo. El problema es que no alcanzó toda la carne la temperatura correcta y hubo una contaminación. Entonces, la cantidad de toxinas que se habían generado hasta el día siguiente, que fue el banquete, intoxicó a 25 personas y una murió. ¿Por qué? Porque tenía más de 90 años, posiblemente su sistema inmune era más débil, y entonces le dieron 4 meses de cárcel. Lo que quiero decir con esto es nada más que cuando estemos haciendo el banquete de nuestra familia, tengamos cuidado, compremos un termómetro y veamos que por lo menos si superamos los 74 grados centígrados en toda la porción que estamos cocinando, y más cuando se trata de carne molida, porque ahí se rompe la estructura de la carne y le facilitas la reproducción de las bacterias. Y otra cosa, si ya terminamos de comer, cenamos, estamos todos felices y queda producto ya cocinado sobre la mesa, guárdenlo en refrigeración, no lo dejen tanto tiempo sobre la mesa mientras hacen sobremesa. ¿Por qué? Porque empiezan a proliferar las bacterias del medio ambiente y a lo mejor la cantidad de bacterias que se produjo, las toxinas que se produjo, al día siguiente puede hacerle daño a un miembro de nuestra familia que no tuvo el sistema inmune tan perfecto como los otros. Y si lo meto en la refrigeradora, ponte que se descomponga algo, lo meto en la refrigeradora y al otro día lo caliento y lo caliento a buena temperatura, esa descomposición pues se arregla si yo al otro día lo someto en calor, o sea, un calor conveniente. Ya, no, sí te entiendo. Lo que te digo es que no lo dejes demasiado tiempo sobre la mesa mientras conversan. Eso es todo. Pero ¿qué Si tú pasa lo llevas y ¿qué después pasa? Ok, pero ¿qué pasa si, ok, la conversa estuvo buena y seguimos conversando, ¿verdad? Y quedó allí y capaz que un poquito se averió la comida, ok? Pero yo cojo la comida, la paso a un recipiente de vidrio, que es lo que tú siempre recomiendas, o que no sea de metal, ¿no? Y lo llevo a la refrigeradora y al otro día me quiero comer mi calentadito, ¿ok? Y ese calentadito lo llevo a temperatura, al fuego, en microondas. Ese averío que hubo en la mesa el día anterior se arregla con la temperatura del otro día del calentado. no necesariamente, por eso te decía, Ya está fregado el tema. entonces a una persona, o sea, no necesariamente, ¿no? Entonces por eso te decía que sí es mejor tener las precauciones del caso porque tú no sabes de los miembros de tu familia quién tiene un sistema inmune más débil. Ya, ¿Ya? ya. Entonces es mejor tomar precauciones. No te cuesta nada decir, bueno, ya terminamos de comer. Terminamos de comer, la comida está tipo buffet ahí. ¿Cuánto tiempo tú crees que es conveniente dejarla antes de guardarla? 20 minutos. Nada más. No, 20 minutos ya se enfrió, ya está a las Coman temperaturas. rápido, si quieren repetirse, repítanse ya, porque esta comida se guarda. O sea, más o menos así. No, lo que pasa es que tú puedes tener la comida en calor, o sea, por ejemplo, la tienes ¿Cómo va? en el horno, la tienes en el horno o en un samovar, y ahí Ok. sí puede estar, porque está sobre 75 grados centígrados y está ahí todo el tiempo y la gente va comiendo las veces que quiere, porque está en un samovar. Claro, exacto, eso es Es cuando importante. ya se apagó, ¿ya? Ujú. Entonces estamos con la comida ya en la mesa fría, ¿verdad? O sea, ya, y estamos conversando, digamos que ya pasó media hora, bueno, no importa, pero ya después de eso, guárdala en lo Pero sí posible. es cierto que hay alimentos que muchos son mucho más susceptibles que otros, por ejemplo, una mayonesa, ¿ok? Correcto. Una leche, me explico. Y si Más susceptible que el arroz.
Y mira, por ejemplo, tú estás diciendo algo que es interesante. Acordémonos que cuando hacemos la mayonesa en casa, siempre pasemos agua y jabón sobre el huevo que vamos a usar, porque a veces tú no sabes si el huevo que estás usando había heces fecales sobre el huevo, ¿verdad? Hay Y que a lo lavar mejor, todo, ¿no? y a lo mejor había salmonela. Entonces yo vine y preparé la mayonesa y enfermó a toda mi familia. Es verdad. ¿Ya? Sí, Entonces son tonterías, pero que son muy importantes. así ¿Ya? es. O, por ejemplo, estoy preparando algo y mis manos están, un producto crudo, ¿no? Estaba cogiendo, por ejemplo, una carne cruda, un pollo crudo, un pavo crudo, y luego me seco, cojo las manos y cojo un trapito y me pongo a secarme con ese trapo. Luego no me doy cuenta y voy a coger una ensalada que la voy a comer solo cortada y picada y vuelvo a tocar ese mismo trapo. Probablemente puedo hacer una contaminación directa hacia la ensalada. Ya, ok. Entonces, si yo he manipulado cosas crudas, me lavo las manos con agua y jabón y después me seco en ese trapito. Ok, perfecto. Y si puedes usar mejor papel toalla, mucho mejor, ¿no? Para que haya más asepsia en la cocina, que la cocina es como un quirófano. Definitivamente es Exacto, como el quirófano de los médicos. Tiene que estar exacto. todo perfecto. Gracias, mi Martín. Te quiero. Feliz Navidad a todos tus radioescuchas también. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias a Mediglobal, Jambal, Diners Club, UTEC, Calipto, municipio de Guayaquil, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, EMAPAC y Urbaceo.